La exposición está pensada para 1 hora y media, más o menos. Así que voy a tener que pasar rápido algunas cosas. Y la había tratado de ajustar a media hora, pero vamos a ver lo que alcanzo a contarles. Pero quiero, más que dejarles todo el proceso y todas las grandes conclusiones de la investigación, hablar un poco de lo que se trata de esto, de hacer investigación, de buscarse a los territorios y de trabajar con equipos multidisciplinarios y en los temas que les voy a mostrar. El proyecto de investigación originalmente, cuando fue postulado al proyecto de investigación FAO, se llamaba Programa de Regeneración del Tejido Urbano y Social desde un enfoque de derechos, estudios de casos de la región metropolitana. Eso fue a finales del año 2009. Y como debiera ser, creo yo, una investigación, en el proceso va mutando, van cambiando las perspectivas, van cambiando algunas condicionantes también, y podríamos decir que el título con el que termina el proyecto tiene que ver más con lo que está en negrita, que es políticas públicas con enfoque de derechos humanos. No es que cambie el tema del proyecto, sino que vamos ajustando de qué se trata. Operacionalización del derecho a la ciudad, la participación como perspectiva. 2 casos de estudio, un programa público y un proceso de autogestión territorial. En este caso 2 territorios, Villa México y Villa Olímpica. Ya les voy a explicar por qué nos propusimos comparar 2 territorios que tenían ciertas similitudes y ciertas diferencias, pero que principalmente contenían en sus procesos sociales, urbanos, etc., 2 perspectivas distintas de lo que vamos a entender como participación. Una, que viene desde un programa público, que imagino que algunos de ustedes conocen, que es el programa Quiero mi barrio, un programa que nace hace 4 o 5 años atrás, un programa de recuperación de barrios, como se autodenomina, y por otro lado un proceso de autogestión que se da especialmente y profundamente después del terremoto del 27 de febrero en la Villa Olímpica. Entonces, la Villa México es donde estudiamos de alguna manera el proceso de inserción y las dinámicas de participación en el programa Quiero mi barrio, y por otro lado comparándola con este proceso de autogestión participativa la Villa Olímpica. Esto es muy importante porque también nos pidieron que no solo habláramos de la investigación dura propiamente tal, sino que hablar también un poco de nuestra perspectiva del proceso y de cómo se enfrenta un proceso. Esta es mi primera investigación como investigador responsable. Yo me estoy formando en la carrera académica y creo que ha sido una muy buena experiencia de poder empezar a insertarse en la investigación. Y especialmente por lo que les voy a contar ahora, que tiene que ver esto con generar equipos de trabajo, tratar de liderar esos equipos de trabajo, de coordinarlos por lo menos, y además equipos donde se confluyen distintas disciplinas, que creo que también es lo más interesante y lo más donde uno se retroalimenta entre unos y otras. Como les decía, el investigador responsable soy yo, el investigador alterno es Jorge Larenas, que es sociólogo y está aquí presente. Participaron en un inicio también con investigadores de Sepúlveda y Bárbara Cat, que son arquitectos. También participó en una etapa bien importante Yuf, que es un postdoctor en sociología, que también nos aportó bastante, especialmente la primera parte de las perspectivas que son teóricas. Y una cuestión que es clave y que creo que también es una cuestión que nos deja de un vínculo de estos procesos de investigación, de cómo se vincula la investigación de los académicos con los procesos o con la formación de nuevos investigadores, que son los estudiantes de pregrado en este caso, que pueden aportar con su trabajo de investigación también a proyectos de investigación más amplios como pretendía ser este. Y en este caso tuvimos el aporte y el trabajo constante y muy fructífero de 4 investigadores en formación, que podríamos denominar que son tesistas de pregrado, 2 mujeres, que son Fernanda Contreras y Diana Matilla, que son casi arquitectas ya, que trabajaron su seminario de investigación con nosotros. De hecho, les fue muy bien en el seminario. Y Ricardo Paulsen y Ana Enrique, que son egresados de geografía, que también han estado trabajando, todavía no han terminado su tesis de investigación, pero están en el proceso. Lo interesante es que se genera un equipo amplio. De hecho, hay otras personas que también intervienen, pero principalmente este es el equipo. Algunos antecedentes. ¿Por qué, en términos más personales, por qué yo me vinculo a los temas de esto que dirán, ¿qué tiene que ver la arquitectura? Dirán algunos, con los derechos humanos, con un enfoque de derechos en las políticas públicas. Yo el año 2008-2009, gracias a una beca, pude hacer un posgrado de especialización en políticas públicas,
que era algo que me parecía que faltaba todavía, o que nos faltaba desde nuestra formación como arquitectos, de entender más de qué se tratan las políticas públicas y cómo funcionan, pero además las políticas públicas desde un enfoque de derechos económicos, sociales y culturales, o sea, desde un enfoque de derechos humanos, que me parece interesante, y ese es como un gran antecedente, entre otros, de los intereses de por qué hacer una investigación de este tipo. Además, lo que les contaba recién, esto de estar en un proceso de formación de investigadores jóvenes, el hecho de vincular la investigación con el pregrado a través de las tesis del pregrado y a través también de los procesos de docencia, donde este trabajo de investigación sirve de alguna manera, no se queda en un gabinete encerrado, sino que sirve para nuestros procesos de docencia, para tener evidencia, entre comillas, empírica, o por lo menos datos actualizados de lo que está pasando en los territorios, que nos sirven para nuestras clases y nuestro trabajo docente. Además, desde una perspectiva de que es una investigación contingente, que tiene que ver con lo que está pasando hoy día en Chile, con los procesos, con los programas públicos, con las políticas públicas que se están desarrollando, que es crítica también, que es crítica en el sentido de que se posiciona desde un punto de vista crítico no solo de la política pública, sino que también crítico de cómo son los procesos de participación en los territorios. Bueno, y la posibilidad de presentar no solo esta investigación, pero otras también en foros, en congresos y seminarios, que le da una forma de tener distintas visiones y ir complejizando la forma de abordar cualquier investigación. Estas cuestiones son un poco generales. Más o menos este es el orden de la presentación. Vamos a hablar un poco de una introducción, rápidamente de qué se tratan las políticas públicas con enfoque de derechos humanos, y que lo tomamos nosotros también como una posibilidad de superación del modelo de política pública subsidiaria. Un poco vamos a hablar también de la recuperación del tejido social y urbano, también de qué se trata, por lo menos en simples palabras, podemos leer después el documento de qué se trata el derecho a la ciudad y cómo del derecho a la ciudad entendemos la participación, algunos ejes estratégicos del derecho a la ciudad que nos sirven en este desafío que nos propusimos, que no termina aquí, que es de más largo aliento, de cómo se puede operacionalizar este concepto del derecho a la ciudad, que ya vamos a hablar. No voy a alcanzar a hablar de los casos y referencias latinoamericanas porque eso va a haber que cortarlo, pero que es interesante también porque estos procesos están pasando también en otros lugares de América Latina, procesos de recuperación, procesos de autogestión en el camino del derecho a la ciudad. Y vamos a hablar rápidamente de los dos casos de estudio en la región metropolitana, desde una visión también que es importante. Siempre tuvimos el foco en mirar este problema, nos abocamos a trabajar en dos territorios. Quizás en un principio hablábamos de barrio, todavía no estamos seguros ahora al final de la investigación si podemos seguir hablando de barrio, pero siempre con una mirada metropolitana, o sea, siempre tratando de mirar esto desde distintas escalas. Y vamos a hablar un poco de los programas de recuperación de barrio, en este caso el programa Quiero Mi Barrio, la reconstrucción también entendida como una oportunidad para la organización y para la participación, y algunas conclusiones. Voy a ver si alcanzo a hacer todo eso, creo que en 20 minutos es difícil. ¿De qué se tratan las políticas públicas con enfoque de derecho? Rápidamente, es un enfoque que se empieza a construir en términos de que algunos autores empiezan a hablar. En simples palabras, es entender de que el sistema internacional de derechos humanos, los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales pueden ser un marco para el diseño de políticas públicas. O sea, en simples palabras se trata de eso. Y eso lo podemos entender entonces como que en ese sentido la participación y el otorgamiento de poder a los sectores postergados y excluidos va en el sentido de una política pública con un modelo, con un enfoque de derechos humanos, que nos da este marco conceptual. Es interesante porque hay experiencia de esto. Por ejemplo, la Constitución que en 2008 se acaba de promulgar, por ejemplo, en Ecuador, es una Constitución política de la República que se basa en los derechos humanos, en el sistema internacional de derechos humanos. O sea, ¿qué dirán ustedes que tiene que ver esto? Es interesante porque el sistema internacional de derechos humanos es una cuestión que está acordada, que está normada y que está además pactada y firmada por la gran mayoría de los estados que participan en las Naciones Unidas. Entonces, con ese marco que tiene esa validación internacional, que podamos ir bajándolo y entenderlo para el diseño de las políticas públicas y así bajando también a los programas, nos da un marco interesante en términos de exigibilidad de las políticas públicas. Esto no solo en términos urbanos, habitacionales, sino que en general para las políticas públicas. ¿De qué se trata el tejido urbano y social? Lo vamos a pensar rápido, pero
Se habla mucho, o se ha hablado mucho de procesos de renovación, de regeneración, de mejoramiento, de recuperación de los barrios. Y en eso hay que entender lo que hay una multiplicidad de aspectos que se involucran y visiones, o podríamos decir, posturas ideológicas distintas dentro de uno de esos conceptos. No es lo mismo hablar de renovación, de recuperación, de regeneración, de mejoramiento, etc. No nos vamos a abocar en esto ahora para que podamos ir avanzando, pero esto es un tema también importante de la investigación, el tejido urbano y social. El derecho a la ciudad, que es otro de los conceptos claves de la investigación y que lo vamos a ver desde distintos autores. Aquí puse una cita de David Harvey, que es un geógrafo, pero vamos a verlo también desde el origen del concepto que parte con Lefebvre. Pero esto como introducción para explicar un poco de qué se trata el derecho a la ciudad. Harvey dice: vivimos en una era en que los ideales de los derechos humanos se han colocado en el centro de la escena, tanto política como éticamente. Se ha gastado una gran cantidad de energía en promover su significado para la construcción de un mundo mejor, aunque la mayoría de los conceptos que circulan no desafían fundamentalmente las lógicas de mercado liberales y neoliberales, o los modos dominantes de legalidad y de acción estatal. Vivimos después de todo en un mundo en el que los derechos a la propiedad privada y el beneficio aplastan a todos los demás nociones de derecho. Quiero explorar aquí otro tipo de derecho humano, el derecho a la ciudad. Esto como introducción, ¿no? Pero es interesante como manera de provocar, además como lo pone Harvey dentro de este concepto de derecho humano, que también lo critica de alguna manera. No es un concepto no criticable, sino que lo critica en el sentido que a veces cuando hablamos de derechos entendemos otros derechos y no los derechos humanos propiamente tal. Entonces, lo que les decía al principio, partemos de este modelo de Estado subsidiario. Esto podemos estar de acuerdo o desacuerdo, pero un modelo de Estado subsidiario que se instala en los años 80, especialmente en Chile, donde se entiende de alguna manera a los habitantes como beneficiarios y se fomentan algunos procesos de alineación. Y en el otro entendido, donde entendemos la participación o las potencialidades emancipatorias de los territorios, donde entendemos la participación como un ejercicio de derechos, y aquí en esta perspectiva del derecho a la ciudad. ¿Cuál es la historia del derecho a la ciudad? Esto lo vamos a pasar rapidito, pero nace en Francia, a finales del año 60, con un libro que escribe Henri Lefebvre, y después aparece en algunos otros documentos, publicaciones, y empieza a aparecer ya en algunas publicaciones oficiales del año 92, la Conferencia de Planetas en Río, la UNESCO empieza a hablar de derecho a la ciudad, el Banco Mundial, Brasil y su Ministerio y Estatuto de la Ciudad en 2003-2004, lo que les contaba recién, la Constitución Política del Ecuador habla de derecho a la ciudad, por primera vez una constitución habla de derecho a la ciudad, y algunos otros encuentros donde se empieza a hablar. ¿Qué dice Lefebvre en los años 60 del derecho a la ciudad? Principalmente, en simples palabras, dice que el derecho a la ciudad se trata de la redistribución de las ganancias de la ciudad entre todos los habitantes. Desde una perspectiva económica, él habla de que en la ciudad se dan algunas condiciones y ya no es donde se dan las grandes contradicciones de la ciudad, no es en la industria, no es en la fábrica, sino que es en la ciudad, en el territorio de la ciudad, y donde se podrían llegar a dar estos procesos de redistribución de las plusvalías, de las ganancias que genera la ciudad entre todos los habitantes. Hay un concepto de equidad detrás. Luego, en los 90, hay un catalán, urbanista, geógrafo también, que empieza a hablar del derecho a la ciudad, especialmente los derechos ciudadanos, y define en algunos conceptos de qué se tratarían estos derechos ciudadanos. Vamos a pasar rápido esto para que no alcance el tiempo. Además, desde el año 2000 en adelante se empieza a construir un proceso de definición desde los foros sociales mundiales, que se hace primero en Porto Alegre en el año 99, y donde se empieza a construir desde los movimientos sociales del mundo una carta por el derecho a la ciudad, que es un elemento, podríamos decir, unificador, que tiene un horizonte de constituirse en un elemento o en un instrumento de derecho internacional que precisa obligaciones, derechos y garantías desde los gobiernos locales, organizaciones de la sociedad civil y en el camino hacia el sistema internacional de derechos humanos de las Naciones Unidas. Entonces, entendemos los derechos humanos desde esta espacialización del derecho a la ciudad como derechos urbanos. Dentro de este camino de las distintas generaciones de derechos humanos, no vamos a hablar de esto, pero sí es importante que entendemos al derecho a la ciudad como en la cuarta generación de derechos humanos, donde aparecen estos derechos colectivos y complejos que se espacializan en un territorio.
Esto lo vamos a cerrar rápido también, pero es interesante porque este cuadro muestra los pactos que ha firmado o que ha ratificado Chile internacionalmente y que lo obligan a ese nivel a cumplir algunos de estos derechos económicos, sociales y culturales, no solo en términos urbanos y nacionales. No nos vamos a abocar en esto, pero es interesante esto como un dato. No estamos hablando solamente de cuestiones teóricas, sino que estamos hablando casi de obligaciones en términos jurídicos internacionales. Entonces el derecho a la ciudad se basa en 4 premisas principales, que son la democracia, la justicia social, la equidad y la sustentabilidad. Ustedes dirán, son conceptos muy amplios, muy retóricos, que no dicen mucho, pero hay un arquitecto mexicano de la Coalición Internacional del Hábitat que ha tratado de ir fundamentando de qué se trata el derecho a la ciudad a través de estos ejes estratégicos. Lo voy a explicar rápidamente: la función social de la ciudad y la propiedad, la producción democrática de la ciudad, la producción, entendía, yo creo que Rodrigo hablaba un poco después de la producción social del hábitat, también en términos de la participación, el ejercicio pleno de la ciudadanía en términos de la participación también, la gestión democrática de la ciudad, el disfrute democrático y equitativo de la ciudad y el manejo sustentable de los recursos naturales. O sea, desde esos 6 ejes estratégicos es cómo se entiende el derecho a la ciudad en este camino de operacionalizarlo. Y aquí Ortiz comparte un cuadro donde nos habla de cómo se puede construir esa ciudad que queremos a partir de ir avanzando en estos ejes estratégicos. Esto se puede ir desglosando de distintas maneras, pero una forma interesante de abordar cómo se cumple este horizonte del derecho a la ciudad. Entonces tenemos que el derecho a la ciudad, el eje articulador del derecho a la ciudad es la participación. Y aquí volvemos a este concepto que entregaba Lefebvre también en los años 60 de la construcción social del espacio, y un concepto que se ha acuñado especialmente en América Latina, que es siguiendo ese concepto de Lefebvre, la producción social del hábitat. Desde que entendemos que hay distintos modos de participación, hay participación efectiva o a veces participaciones falsamente participativas, hay participación como oferta, o como invitación, o como pseudo participación, participación como consulta, por delegación, por gestión, como mera información, que ahí podríamos discutir según algunos autores que eso no es participación, y hay participación por autogestión, que es también uno de los casos que vamos a ver. Hay además de esos diferentes modos de participación, hay distintos niveles de participación. Hay desde el uso social de la ciudad, desde la configuración del hábitat residencial o desde el diseño de la vivienda, como estamos haciendo, después les voy a contar el proceso que estamos tratando de levantar con el consultorio de arquitectura sobre diseño participativo. Y hay distintas etapas de contribución en la participación también. Hay participación en la planificación, en los diagnósticos, en la definición de objetivos, participación en la programación, en la definición de presupuesto, participación en el diseño, participación en la realización y participación en la actividad operativa. Y además hay distintos niveles de participación, como decíamos, no solo en el diseño participativo de un objeto, de una vivienda, de un barrio, sino que también en la planificación urbana y regional y hasta en el diseño de la política pública, que es como se plantea en este enfoque de derecho, o sea que la participación debe ir hasta el diseño y la definición de las políticas públicas. Partimos de algunos preconceptos de que la asociación participativa no es lo típico, no es lo habitual, ni desde las políticas públicas, ni desde nuestra perspectiva como profesionales. No es espontánea, no nace por sí sola, es asimétrica, hay actores que tienen distinto capital social, distinto poder, etc. Y es redistributiva. Eso es bien interesante porque de alguna manera lo que viene a hacer la participación aquí es redistribuir poder de decisión, poder de diseño, etc. Estamos hablando entonces de nuestros territorios, del origen, y de nuestros 2 territorios, desde una participación institucional por una vía administrativa para la recepción y una participación desde los ciudadanos que se basa en la autorganización. Entonces tenemos estos 2 modelos. Un modelo que es en alguna literatura en inglés se habla de arriba hacia abajo, donde el Estado está arriba y en este triángulo los ciudadanos, que son la mayoría, están abajo. Ese es un modelo de participación que es el habitual de las políticas públicas. Y hay otro modelo de abajo hacia arriba, donde son los ciudadanos organizados a través de la autogestión u otros procesos que demandan al Estado alguna acción o hasta la participación en el diseño de las políticas públicas. Y eso es un enfoque multidimensional, no les voy a hablar ahora, pero esto está basado también en un enfoque desde el hábitat residencial, multidimensional, multiescalar, donde entendemos desde dimensiones socioculturales, territoriales, ambientales y política económica. Estos 2 enfoques
que son nuestros casos de estudio. Un enfoque institucional, y esto es un resumen de qué se trata el enfoque institucional, hace una referencia a un desarrollo planificado por el Estado, desde afuera y desde arriba, mediante la implementación de políticas públicas. Hay un mínimo proceso de diálogo y participación con los actores locales. Y se entiende un concepto abstracto y homogéneo de desarrollo que se aplica por igual en todas partes. En cambio, en el enfoque ciudadano tenemos que más que políticas se habla de estrategias como propuestas surgidas de los territorios desde dentro o desde abajo, en el entendido ese como un proceso de desarrollo endógeno. Y aquí es indispensable el diálogo social y la participación de los representantes locales. Hay un contenido heterogéneo de desarrollo ya que tiene en cuenta las diferencias y particularidades culturales y físicas del territorio donde se implementa. Entonces, aquí queda claro esto, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, ¿dónde se encuentran en este punto? No es que estemos haciendo una apología de uno o de otro, la idea es que podamos comparar qué tipos de factores son interesantes en uno de abajo hacia arriba y en otro de arriba hacia abajo, donde se cruzan, donde tienen encuentros, donde hay mayores dificultades, etc. Y entendemos entonces esta relación entre los ciudadanos de un espacio local con las autoridades como el gran proceso de la participación ciudadana. Por ejemplo, algunos autores como Einstein hablan de distintas etapas o la escalera de la participación ciudadana, donde van desde la no participación ciudadana, por ejemplo, con la consulta cívica o con la consulta pero que no tiene ningún tipo de vinculación, como por ejemplo cuando nos consultan de un plan regulador, pero podemos quizás levantar alguna propuesta, pero el municipio no está obligado a tomar eso si es que los habitantes están organizados o tienen una propuesta, una contrapropuesta, o la falta de información o el tema de cuidado ciudadano. Hay una participación ciudadana entonces con otras etapas que van profundizando y que llega hasta lo más profundo, que es el tema del control ciudadano, que también podríamos entender eso ya como una etapa la más alta de los procesos participativos. Entonces entendemos desde este modelo de participación una participación mínima, con una mínima influencia, que es la consultiva, donde viene algún agente del Estado, por ejemplo, y genera algún proceso de consulta, otra que es gestionaria, que podríamos ubicarla en un espacio intermedio, y una participación de empoderamiento, que es la que nos estaría dando procesos de máxima influencia, esto en general, no solo para los casos que estamos hablando. Entonces nos preguntamos, ¿realmente estamos viendo políticas públicas con enfoque de derecho? Y ahí vamos a los casos de cómo entendemos operacionalizar este derecho en la ciudad. Desde explorar, a partir de algunas herramientas, entender el rol de la ciudadanía, diferenciar orígenes, y un desafío que es grande, que no sé si podemos lograrlo en este proceso, pero es cómo podemos espacializar estos procesos de participación. Lo que les decía, tenemos dos casos de estudio. ¿Cuánto tiempo me queda? Estoy tratando de ir rápido. Los dos casos de estudio. Uno, Villa México, en la comuna de Cerrillo, que lo tomamos desde este enfoque institucional que explicaba recién. La Villa México se inserta dentro del programa gubernamental de recuperación de barrios, que era mi barrio, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Y entonces la tenemos como parte de una política pública, o por lo menos un programa público de gestión urbana de la ciudad. En segundo lugar está la Villa Olímpica, que es la comuna de Ñuñoa, donde entendemos esto desde un enfoque ciudadano, como un proceso de organización social que surge después de los daños provocados por el terremoto del 27 de febrero, para la gestión también del mejoramiento de la vida. O sea, aquí están los dos casos contrastados. ¿Cómo? Y esto es interesante también explicar un poco, más allá del proceso de investigación, algunas de las metodologías que utilizamos en la investigación, definir y determinar algunas variables, principios que caracterizan a los casos. Además elegimos dos casos que tuvieran algunas similitudes en términos tipológicos, en términos morfológicos, en términos de su origen como política pública también, en términos de los años de origen. No tenían las mismas similitudes en términos de su ubicación en la ciudad. Uno está casi en el centro, en el pericentro de la ciudad, y otro está un poco en un pericentro, pero más periférico, pero compartían bastantes similitudes en términos de tamaño, etc. Hay otros temas metodológicos, por ejemplo el lanzamiento de datos en terreno, entrevistas grupales, entrevistas semiestructuradas a actores claves que fuimos definiendo, la observación en terreno, análisis, y toda la confrontación después de toda esta información. O sea, se generaron casi 20 entrevistas a actores claves, con lo que se construyeron algunos elementos que les voy a mostrar después, que tienen que ver, por ejemplo, con líneas de tiempo de la participación
en el proceso que nosotros investigamos, pero también en el proceso histórico de estos territorios, y mapeos de actores, que es interesante para poder hacerse una idea de cómo entendemos la participación en el territorio. Y eso para nosotros como arquitectos es un avance importante en que nos sirven, son metodologías que nos sirven muchísimo para afrontar cualquier tipo de proceso en un territorio. O sea, el acercarse a un territorio desde estas perspectivas que quizás pueden ser más cualitativas, más sociológicas o más antropológicas, hace una complementariedad muy interesante. Está la ubicación de Cerrillo en el contexto metropolitano. Vamos a pasar rápido los datos más duros. Además, en términos de vialidad, en términos de algunos lugares relevantes donde se encuentra la Villa México, que está aquí, en este sector de acá. Y la comuna de Ñuñoa también, donde se encuentra en este anillo pericentral de la ciudad, con un nivel de distribución de los grupos socioeconómicos distinto al de Villa México, con predominancia de grupos de mayor nivel de ingreso en Ñuñoa, pero con algunas similitudes también en los otros grupos. Y esta es la ubicación de Villa Olímpica en el contexto metropolitano, las redes donde está inserta, mucho mejor inserta en la ciudad. Entonces, definimos algunas variables para ver la participación en los dos lugares. Por ejemplo, esto está simplificado, pero en términos de tiempo, en el caso de la Villa México era ex ante en términos de la etapa de la participación, se entendía desde la información y el diagnóstico, el origen de la participación en un marco institucional y algunas modalidades. Participación, esto a partir de estos autores que hablan al principio, participación informativa, a veces instrumental, o participación encubierta, donde también hay una crítica a los propios profesionales que llevan estos procesos de participación, donde a veces, por no tener las herramientas, por no tener las metodologías, se instrumentalizan o se hace una participación encubierta con agendas propias. Y por ejemplo de esto, a partir de tres autores distintos, de Hanstein, de Sangüesa y el MOP y de Fernández de Ordóñez, vemos cómo la participación en este caso de Villa México va calzando en distintos de estos cuadernos. Y aquí somos bastante críticos en ese proceso participativo. Lo mismo para el caso de Villa Olímpica. En el caso del tiempo es ex post, las etapas tienen que ver con la información, con el diagnóstico, pero también se agrega una que tiene que ver con la implementación. El origen de la participación aquí es no institucional, es ciudadana, y hay distintas modalidades con respecto al poder ciudadano, al empoderamiento, a la participación empoderadora y a la autogestión. Y aquí aparecen en rojo, en esos cuadros en rojo, donde se ubica la participación con respecto a lo que plantean estos distintos autores. Esto lo vamos a pasar rápido, pero tiene que ver con los grupos socioeconómicos de distribución en las comunas y en las comunas circundantes. Estos son datos que se fueron construyendo para entender un poco distintas variables que afectan de una u otra manera la participación. Los niveles socioeconómicos, la concentración de equipamiento, por ejemplo aquí a nivel metropolitano. En este trabajo, el trabajo interdisciplinario, especialmente con los geógrafos, es clave porque podemos identificar a grandes rasgos y a ganas cómo se insertan los territorios, y además podemos ir bajando esos zoom, acercándolos y viendo cómo los niveles de equipamiento en este caso van también teniendo que afectar con o no con esta implementación en la ciudad o con los procesos de participación, la conectividad del transporte público, la cobertura educacional, también dónde se ubican. Y por ejemplo vamos bajando en el zoom y vamos para ir haciendo esos análisis que van de la mano. No es que nos quedemos solo en este análisis cartográfico, sino que van de la mano con el análisis cualitativo, con las entrevistas semi-estructuradas, etc. Por ejemplo, lo que hablamos del nivel socioeconómico, donde se insertan en el entendido que no son varias islas que no tienen relación con la ciudad, sino que están insertos en una metrópoli y que les afecta el entorno donde están insertos. Y bueno, la construcción de fichas donde se va definiendo datos básicos de cada villa y cómo son los procesos de participación. Por ejemplo, la historia de la Villa México se empieza a construir en los finales de los años 60 y se termina en los años 70, empieza a ser ocupada a principios de los años 70. Y tiene una historia similar, son bloques 1010, 1020 y algunas casas que se empiezan a ocupar cuando en esa época era una zona completamente periférica de la ciudad. Y por ejemplo estos modelos que sirven para entender un poco la morfología que tiene el territorio que estamos estudiando. No sé cómo estamos de tiempo, que ahora estamos pasados. Sí.
Bueno, esto, algunas cartografías que es donde identificamos, por ejemplo, en este caso, que era el estudio del programa Quiero Mi Barrio, cuáles son las obras de confianza que hace el programa Quiero Mi Barrio. Entonces identificamos el trabajo que hace el Quiero Mi Barrio, la cartografiamos, y esto después lo vamos contrastando con otras cartografías que vamos construyendo nosotros también, sobre equipamiento, etc. No les voy a alcanzar a explicar de cómo es interesante esto, de cuál es el modelo del programa Quiero Mi Barrio, un programa público bastante interesante, que viene a cambiar el modelo de actuación del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, no solo a hacer obras, sino a hacer un trabajo cualitativo, podríamos decir, donde la participación se convierte en un ejemplar, más allá de las críticas que uno puede hacer en la implementación en cada territorio y las fases que tiene este programa. Esto lo voy a pasar rápido, porque son estos modelos que fuimos construyendo en líneas de tiempo de la participación en los dos territorios, y los mapas de actores, por ejemplo. Toda esta construcción de materiales nos sirve para hacer el análisis en el entendido de cómo vamos avanzando. Y podemos ir avanzando en estos procesos de todavía muy nacientes de espacialización de la participación, con distintas variables. Voy a tener que pasar rápido esto es vía olímpica. También la historia es de una década anterior, pero tiene bastantes similitudes en su tipología. También la construcción de estas líneas de tiempo históricas, pero también en el proceso que estamos estudiando nosotros. En el caso de Vía Olímpica es solo el año 2010, donde tenemos que identificar algunos hitos de la participación. Y los mapas de actores, la especialización de la participación. Por ejemplo, algunas imágenes de la Vía Olímpica después del terremoto, y como en estos gestos también empieza a aparecer la participación, en los carteles, la gente que tuvo que empezar a habitar en las plazas mientras no tenía viviendas habitables, o este cartel más antiguo. Y bueno, hacemos algunos cuadros comparativos donde vamos comparando variables iniciales de los dos conjuntos, por ejemplo, el grupo socioeconómico mayoritario en cada uno, C3, C2, el equipamiento, etc. Y en este caso donde ya comparamos las variables que tenían que ver con la participación a partir de los autores que hablábamos antes, donde se comparan claramente los dos territorios en base a esta aproximación de la participación desde el derecho de la ciudad. Y esto ya no lo voy a hablar porque es muy rápido, así que le dejo el espacio a Rodrigo. Espero haya alcanzado a hablar y me haya entendido de hablar tan rápido. Muchas gracias. De la investigación que hicimos con Fernando Dowling sobre esa investigación se llamaba Introducción al Diseño Participativo, y fue un proyecto del Fondo FAO que se ganó, y la verdad que partió por un interés, por una experiencia que habíamos tenido ambos talleres de participación con comunidades, y queríamos de alguna forma traspasarlo a una investigación. Y la investigación de alguna forma tenía dos partes. La primera tenía que ver con recopilación de distintas metodologías que existen sobre participación ciudadana, y luego venía la presentación de casos estudios que tenían que ver con los trabajos que cada taller había realizado. En el caso de esta exposición voy a mostrar la segunda parte, que tiene que ver con los proyectos realizados por el taller y la metodología utilizada. Me interesa también, bueno, el equipo docente que en ese momento trabajamos, que también ahora parte de ellos se mantiene. Me interesa mostrar esta imagen porque creo que un equipo es clave, que todas estas investigaciones se generen en equipo, con visiones diferentes, con miradas de distintas líneas. Así que me interesa también reconocer a los que participaron y los que están participando ahora también en el taller. Luego, el taller, como uno de los objetivos que tiene, es de alguna forma poder encontrar en cada comunidad cuál es la característica, cuáles los elementos culturales que lo identifican. Es decir, eso no pensado a nivel de territorios grandes, sino que poder llegar a un territorio, aunque sea muy pequeño, un barrio, una comunidad, y tratar de identificar cuáles son los elementos que la distinguen. Y para eso, para lograr ese objetivo que tenemos como taller, estamos obligados a trabajar con una comunidad real, no con un encargo teórico y un programa, sino que con una comunidad.
Asumimos que todo este proceso es un proceso que es complejo, donde más que eliminar o simplificar las problemáticas, las complejizamos, le agregamos más ingredientes, y un tema que sentimos que es clave es que los alumnos estén trabajando insertos en la sociedad, en la vida, con las personas, no con un usuario, sino que con personas. Y bueno, eso es clave para que de alguna forma esta formación se traduzca luego en un trabajo profesional, a mi parecer, de calidad. El tema de la participación ciudadana, creemos que ya no representa ni una ideología, ni una forma de hacer arquitectura, ni una línea de investigación, sino que ya se ha transformado casi en un elemento de la arquitectura. Tal como al principio la sustentabilidad era una forma de hacer arquitectura, ahora la sustentabilidad es un elemento más. Creo que la participación ciudadana va en ese mismo camino. Es decir, ya es algo que las escuelas de arquitectura tienen que enseñar, dar herramientas, porque ya se están utilizando en políticas públicas, y cuando no se utilizan es la misma comunidad la que exige o la que empieza a usar esa herramienta. Obviamente tenemos que, de alguna forma, las facultades tienen que empezar a investigar cómo enseñar la participación ciudadana y cómo generar métodos propios de la arquitectura para generar un vínculo con la sociedad. Mi percepción es que hasta ahora nos relacionamos, cuando hacemos participación ciudadana, a través de mecanismos que vienen de la sociología, muchos de ellos que tienen que ver con encuestas, con gráficos, con asambleas, pero tenemos pocas herramientas que nos permitan dar conocimiento espacial sobre lo que desean los habitantes. Este fue uno de los casos, el caso que participamos. Después también, años siguientes, participamos también en el proyecto Quiero mi barrio. En este caso trabajamos con una comunidad de San José Maipo. Esto lo trabajamos en conjunto con Un Techo para Chile. ¿Por qué lo hacemos con instituciones? Porque en un semestre uno no alcanza a crear, insertarse en una comunidad. Creemos que ya tiene que haber un trabajo realizado, y en este caso era esta población en el borde del río y otro campamento que estaba en el borde del cerro, muy próximo a este lugar, donde ya había un trabajo previo de Un Techo para Chile a nivel de organización comunitaria. Lo que hicimos en un comienzo fue una reunión de coordinación con la gente del Techo para Chile, en base a análisis que ya se habían realizado al estilo de cualquier taller, que es un análisis en base a la información que existe, pero luego pasamos rápidamente a la realidad, un poco al lugar, a hablar con los dirigentes y con representantes de esa comunidad. Ya había una sede social que de alguna forma era la que había insertado el Techo para Chile, así que aprovechamos de utilizar esas instalaciones bien pequeñas, pero podíamos ir rotando a las personas y tratar de vincularse. La vinculación, obviamente, es una vinculación informativa, pero al mismo tiempo también es humana, también es de generar confianza, también generar cercanía, humanidad, que los chicos también, los estudiantes, sientan eso como algo placentero, natural. Cambian el lenguaje, porque el lenguaje que se usa en la facultad quizás es un lenguaje menos artificioso de arquitectos, mientras ahí había que hablar de forma bastante concreta, y eso es un esfuerzo bastante interesante. En los métodos esto es un poco lo que había expresado antes, que una de las tareas que nos propusimos fue no usar las herramientas que de mal forma muchas veces tratamos de usar, como son las encuestas, la entrevista, sino que crear herramientas propias, aunque sean experimentales, para ver cómo obtener información de la comunidad. Para eso hicimos un ejercicio donde todos por grupo iban proponiendo diversos temas, y al final elegimos 3 que los voy a mostrar a continuación. Creo que esto es esencial,
creo que investigar sobre metodologías de investigación es clave. Existen metodologías que se usan en otros países, hay algunas bastante buenas, como la de Rodolfo Livingston, que es un argentino, pero que ha hecho muchos de estos procesos en Cuba, que son procesos que son participativos, caso a caso, bastante al detalle, pero creo que nuestra realidad es diferente. Muchas veces tenemos acá un ritmo que es bastante más rápido, hay que tomar decisiones con más urgencia, sin caer en esto que está el gobierno claramente de una urgencia excesiva, pero así y todo creo que tenemos que generar metodologías que sean más propias para Chile. No creo que no sea llegar y tomar experiencias de otros países que tienen más tiempo en esto, o experiencias europeas, que también muchas suenan muy buenas, pero creo que tenemos que crear nuestras propias. Este fue, por ejemplo, uno de los ejercicios que generamos, que se llamaba esta forma de dialogar de alguna forma con las personas, que fue el tablero proyectual. Que era un tablero, como aparece ahí, un tablero con una grilla de 60 centímetros, son 60 metros cuadrados, que aproximadamente el terreno que tiene una vivienda social. Aquí están todos los elementos del mobiliario. Es de 60 centímetros porque ahí calzan más o menos las puertas, las lavadoras, los refrigeradores, las camas y paneles. ¿Cuál era el objetivo de este tablero? En que las personas empezaran a armar su vivienda con los elementos que a ellos les interesaban, pero que lo que nosotros queríamos principalmente enseñarles, porque un proceso de participación parte por una enseñanza primero, parte por establecer un lenguaje común, era que ellos pudieran entender que 60 metros cuadrados era muy poco, que cuando tú hacías toda tu casa en un primer piso, probablemente no te quedaba patio, o te quedaba un patio muy pequeño, donde quizás no te cabía ni el auto, o tampoco tenías el patio que tanto esperabas. También queríamos que ellos se dieran cuenta de que ideas que tenían preconcebidas desde antes, que fue en la primera entrevista, que cuando hacíamos la pregunta, que qué tipo de vivienda querían, todos querían vivienda aislada y de ladrillo, queríamos dar a entender que una vivienda variada, por ejemplo, generaba un patio mucho mayor. Entonces las personas en grupo iban formando su vivienda y después se iban dando cuenta de ciertas cosas y bueno, y ahí iban tomando decisiones, que iban armando segundos pisos, redistribuyendo de otra forma o adosándose a algunos de los costados del terreno para tener un patio mayor. Todo esto iba encajando, era bastante simple. Esto al mismo tiempo es súper lúdico como actividad y después se hace con adultos, pero después se pasa con los niños. Y la verdad que con los niños es casi una experiencia que tiene que ver más con generar una situación atractiva y interesante y de participación, que también es interesante uno que sea participativo y también que se vea que es participativo. El otro de los elementos que generamos, que fue estos pósters de selección múltiple, que la gente tenía 5 adhesivos que tenía que ir eligiendo y en base a eso, por ejemplo, hablamos sobre el equipamiento. Había un póster que era sobre equipamiento y cuál equipamiento a ellos les interesaba. Y esto era bien interesante porque, por ejemplo, los estudiantes de arquitectura tienden a poner, en este caso, los proyectos inicialmente tenían muchos talleres y obviamente como era un lugar natural, como el San José de Maipo, muchos tenían cultivo, invernadero, bueno, y las personas la verdad que les interesaba mucho más un jardín infantil, un box médico o una cancha de fútbol, también una biblioteca pero con internet. Luego habían situaciones también que pudimos ampliar. La imagen creo que ayuda bastante cuando, por ejemplo, aquí no se percibe mucho, pero acá uno muestra una vivienda de madera, pero de mayor calidad, porque tú cuando preguntas en frío, ¿qué prefieres? ¿Ladrillo, madera, adobe? O te van a decir ladrillo. Entonces, mientras cuando muestra una casa que quizás más de cabaña, de tipo playa, más interesante, mucha gente ya votó por esa opción, la opción ladrillo y la opción madera. Con este sistema fue más validada que de una forma que era solo encuesta, que era solamente decir que tú quieres.
Lo mismo este tema, íbamos explicando qué preferían, una casa aislada, pero con un patio chico, una continua, pero con un patio grande, o una variada con un patio intermedio. Bueno, terminó siendo esa la más votada. Lo mismo el tema del estacionamiento individual o colectivo, la mayor parte prefirió el individual. También de actividades, porque la idea es que estos proyectos estén asociados también a generar algún programa que pueda generar algún tipo de recursos. También es interesante ver que no siempre lo que uno piensa como más obvio termina siendo lo que la gente elige. Otro de los elementos que pusimos que son de actividades, que aparte de ser láminas en blanco y negro, que los niños primero las pintaban, después había actividades que la gente iba poniendo, por ejemplo, el estudio, cuando hacen tareas, dónde realizan la actividad. Eso es interesante porque muchas veces, como eran casas de muy baja calidad o con muy poco recinto, muchas veces las tareas obviamente no eran en la pieza, sino que eran en el comedor o en la cocina. Entonces también queríamos entender cómo ellos utilizaban el espacio o dónde comían, muchas veces comían en el dormitorio, un poco entender esos fenómenos que las actividades no siempre están asociadas a los espacios. En conjunto con esa información que fue trabajada en taller, tanto en algunos casos con la comunidad y otras veces con los dirigentes, luego llevamos los proyectos y, por ejemplo, aquí ya habíamos desarrollado en base a la información anterior que teníamos que ellos preferían casas de a dos, variadas. Entonces esta es una propuesta variada, inclusive tiene acceso, una accede por un lado y otra por otro. Es decir, fuimos trabajando ya con información que nos había dado la comunidad. Lo otro, esto no sé si se entiende bien, pero también cambiamos la expresión de las maquetas. En vez de hacer maquetas blancas y todo, hicimos maquetas con un poco más de realidad, donde aparecía la cancha, la vivienda, los patios, las calles, para establecer un diálogo más cercano con las personas. Estas son como maquetas de los conjuntos. Y luego, algo que era interesante era que los alumnos de ese momento tenían que ir explicando sus propias propuestas y las personas iban haciendo consultas. Creo que fue como una experiencia bastante interesante para ellos también, y de alguna forma se tenían que hacer responsables de lo que habían hecho. Estaba la gente tanto del techo como los pobladores. Los pobladores había distintos, era bien interesante porque era una variedad muy grande de personas. Había muchas personas muy cultas también dentro de este mismo campamento. Y bueno, íbamos mostrando tanto ideas de conjunto como ideas parciales de vivienda. Con eso que íbamos, ahí por ejemplo era ya el taller con los niños, es decir, donde ellos iban jugando y bueno, y obviamente terminó también siendo una actividad social y humana también, que es algo que creo que la enseñanza de la arquitectura se ha deshumanizado. Es decir, ya trabajamos con un dibujo de una persona que significa que ahí vive alguien, pero se ha perdido el contacto con este trabajo humano. Entonces era parte del objetivo también generar eso, que los alumnos sintieran esto como parte. Entonces el tema de los niños es esencial también, generar el tema de las maquetas, porque genera un imán inmediato, tanto para las personas como para los alumnos. Y no se ve muy bien la foto, pero esto era después de esa muestra. Algunos proyectos tuvieron muy buena aprobación y que inclusive a veces no calzaban con nuestra nota. Inclusive tuvimos que cambiar la forma de poner la nota. Una parte era la parte académica que nosotros habíamos definido y otra era la aprobación que había tenido de parte de las personas, como un antecedente también para poner la nota. Los proyectos con toda la información obtenida se modificaron, se hicieron los ajustes necesarios y luego ahí ya invitamos a la gente, que eran aquí las dirigentes, al taller, a la facultad, porque ya no
ya se nos acabó obviamente el semestre, entonces no pudimos ir de nuevo para allá, pero los invitamos a ellos para que vinieran al taller y hoy vieron el resultado. Ahí era Margarita Troncoso, que era la encargada, que arquitecto también de la Universidad de Chile, que era nuestro nexo con el Techo para Chile. Entonces, creo que la conclusión que sacamos es que primero que la participación, bueno, este es un tema complejo porque era un tema falso al mismo tiempo, que las personas les tuvimos que explicar desde un comienzo para que no se armaran expectativas que esto no era necesariamente algo que se iba a realizar, pero sí el techo eran ideas que iban a considerar y le iban a servir como para poder tomar algunas decisiones, inclusive con respecto a la materialidad de las viviendas, la forma en que la gente quería instalarse en ese lugar. Entonces, una conclusión clave fue, bueno, la participación ciudadana en ningún caso es algo que nos frena, que nos va a retrasar los proyectos, sino que es algo obviamente que le da sustento, le da calidad, le va a dar humanidad también y inclusive también para los alumnos es una experiencia que creo que es bastante inolvidable, al igual como para nosotros los profesores. La verdad que ahí adquiere sentido todo lo que uno hace y hay que cambiar lenguaje muchas veces. Aquí se hacían, más que renders, se hacían fotomontajes para que la realidad fuera más entendible. El tema de las maquetas se multiplicó. Creo que la experiencia en general en forma de diálogo para obtener información espacial fue interesante y creo que da para muchísimo. Es decir, creo que una línea de investigación, generar mecanismos de la arquitectura para la participación ciudadana y bueno, y nada más. Eso. Así que